Jovencitos, buenos días a todos. Buen día, Inge. Buen día. Buen día. Muy bien. Buenos días, Inge. Buen día, Inge. Buen día. Inge. Muy bien. Empezamos. Bien. A ver, estábamos en capacitores. A ver, un pequeño resumen de lo que hemos hecho en la anterior clase. Hemos hablado de que
si hay dos placas que se electrizan separadas a una pequeña distancia, constituye lo que se llama un capacitor, ¿no es cierto? El capacitor, entonces, en principio era de que sirve un elemento, un dispositivo, que sirve para almacenar cargas, ¿no? ¿Dónde las almacena? En el área, justamente, por eso tienen dos placas que tienen área S. Hemos determinado la capacidad de un condensador plano por la forma que tiene sus placas, es decir, es el nombre correspondiente. Luego habíamos visto que si las placas tienen área esférica, el capacitor recibía este nombre, ¿no es cierto? Capacitor esférico. Si finalmente el área era un área de un cilindro, entonces el capacitor recibía el nombre de capacitor cilíndrico. Entonces, ¿ustedes qué tenían que hacer? Determinar la capacidad de un condensador cilíndrico, justamente el último. ¿En base a qué concepto? Bueno, simplemente trabajando en la expresión general de la capacidad como la relación de la carga y el potencial que adquiere el dispositivo. En todo caso, como hay dos placas, se considera la diferencia de potencial entre ambas placas. Se trabaja con la diferencia de potencial en relación al campo eléctrico. Se aplica la ley de Gauss para determinar, ¿no?, el flujo, y de ahí sale el campo eléctrico, después se integra y se saca la diferencia de potencial. ¿A qué llegamos al último? Bueno, llegamos a que todas las fórmulas, tanto de plano, esférico y cilíndrico, dependen de, en un caso, el área de las placas, como estado plano. El otro, el esférico, era producto de los radios, ¿no es cierto? Y el cilíndrico era proporcional a la longitud. Eso es importantísimo, ¿no es cierto? Mientras L, o sea, el alto del cilíndrico era más, la capacidad obviamente más. Por lo tanto, el condensador cilíndrico era proporcional a su longitud. Bien, ya hemos visto eso. Además, habíamos dicho de que si es que entre placas se conecta, o digo, se introduce un material dieléctrico con permitividad epsilon sub L, ocurría que la capacidad con dieléctrico aumentaba, ¿no es cierto? Aumentaba en el valor de la permitividad de ese material que se introduce al medio de las dos placas. Eso también habíamos visto. Bien, ¿qué nos toca ahora? Nos toca ver ahora, ocurre de que independiente del tipo de condensador que sea cilíndrico, esférico o plano, la forma en que estos puedan conectarse entre sí, ¿no es cierto? A eso se llama tipos de conexión entre condensadores. Por eso ya no admitimos. Ya. Entonces, entre condensadores, la conexión física me refiero, ¿no es cierto? Si tengo un condensador, tengo otro, ¿cómo lo conecto físicamente? Tengo varios condensadores. Entonces surge los tipos de conexión. ¿Cuáles son? Son básicamente dos, ¿verdad? Una conexión se llama serie y la otra conexión se llama paralelo. Van a ver que son conexiones totalmente diferentes, ¿no es cierto? Entonces, se trata de encontrar la capacidad de un conjunto de condensadores según el tipo de conexión.
Entonces este tema lo vamos a hacer conmigo en la pizarra. Pero no se olviden, este tema está en el texto. Bueno, pasemos a la pizarra, jóvenes. Hagamos espacio aquí, donde tengamos video. Ya. Compartir pizarra. Ahí está. Bien, entonces hagamos desde el punto de vista del tipo de conexión, hagamos conexión serie. La conexión serie. A ver, los condensadores pueden estar, ¿no es cierto?, en forma, me refiero a su posición, de cualquier forma. O sea, yo los voy a, de una manera ordenada, lo voy a hacer así. Este es el símbolo del condensador, ya todos lo conocemos. Tiene una placa A y una placa B. Repito, independiente del tipo de condensador, que puede ser cilíndrico, esférico o plano. El tema es que yo tengo un capacitor acá, C1. Tengo otro capacitor, porque de eso se trata, ¿no? Cuando hay varios, A, B, C2. Tengo otro. A, B. Lo voy a llamar C3. Puedo tener 4 o 5, la cantidad que quiera. No hay ningún problema. Se puede generalizar después para todo. Bueno, dados los condensadores, todos sabemos que tienen dos placas, ¿no? Un terminal A y un terminal B. Entonces, ¿cuál es la conexión llamada serie? Bueno, la conexión llamada serie, físicamente hay que acceder a los extremos de los condensadores y hacer este tipo de conexión, fíjense. La segunda placa del primer condensador se conecta, ¿no es cierto?, con la primera del que le sigue. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Con otro color estoy poniendo, con un cable estoy conectando físicamente. Entonces la segunda placa con la primera del que le sigue. Y así sucesivamente se va haciendo. Es decir, se hace como si fuera una cadena, ¿verdad? Finalmente, yo tengo como si fuera, repito, una cadena, se llama conexión cascada también, algunos textos lo llaman así. Y el tema es el siguiente ahora. Fíjense, tengo el terminal A, es decir, la primera placa del primer condensador, y tengo la segunda placa del último condensador, es decir, en este caso del 3. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero conectar la fuente de alimentación, es decir, un generador de diferencia de potencial. ¿Puede ser Van de Graaff? Sí, puede ser Van de Graaff, o puede ser una batería, en fin, un generador de voltaje. El símbolo vamos a usar directamente de un generador. Ya sabemos, hemos tomado examen de esto. Este es el símbolo del generador. La placa más grande es positiva, o sea, genera cargas positivas, y la placa más chiquita genera cargas negativas. La letra L vamos a poner como generador. Entonces, este va a ser el encargado ¿de qué? De generar las cargas. Entre A y B va a haber una diferencia de potencial. Por ejemplo, una batería tiene 12 voltios, fíjense, entre extremos. Entre A y B hay 12 voltios. Una pila común que todos conocen, 1.5 voltios. ¿No es cierto? Ahora, esta fuente se va a conectar a la placa, a la primera placa del primer condensador. Ahí está. El extremo B, que genera cargas negativas, fíjense, se conecta
a la segunda placa del último condensador. Ahí está. Esta es la forma correcta de hacer un circuito. Esto se llama circuito. ¿No? Y la pregunta viene inmediatamente. Ni bien se conecta la fuente, la que genera las cargas, los condensadores tienen que cargarse sus placas. Por lo tanto, voy a dibujar unas cuantas cargas. Fíjense, voy a hacer con azul. Ni bien conectaron la fuente, entonces la primera placa del primer condensador va a recibir, voy a poner 2 hitos nada más, ¿no? 2 carguitas, ahí está, positivas. ¿Por qué? Porque está en la placa está conectado al borde positivo del generador. Listo. El otro extremo de cargas negativas, fíjense, está en la placa B, es decir, en la segunda placa del último condensador, en este caso del C3, y provee cargas negativas. Ahí está. Ya. Este sería un esquema básico, ¿no es cierto? Resulta de que hay capacitores al medio. En este caso hay C2, hay uno, puede haber varios. El acceso que yo tengo es entre la primera placa del primer condensador, repito, y su segunda placa del último condensador. Entre esos extremos aplico un generador de potencial. Bien, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se carga el condensador o los condensadores que están al medio? En este caso el C2. ¿Cómo se carga, jóvenes? ¿Cuál sería la explicación? Porque todos los condensadores se cargan, ¿no? ¿Cómo es, jovencitos? ¿Cómo se cargan? A ver, ¿cuántos somos? Estático, Inge. 112. 112 que estamos compartiendo esta pizarra. A ver, de los 112, ¿quién responde? ¿Cómo Son se carga? cargas estáticas, Inge. No, Por pues, inducción, Inge. ¿qué es inducción? A ver, la que me contestó, a ver, ¿qué es inducción? ¿Ya? ¿Por qué dice que se carga por inducción? ¿Qué es inducción? Inducción se recarga. Es la transferencia de calor, Inge. De calor. No estamos, acá estamos llevando calor hoy día. Vamos, participen, jóvenes. O preguntemos, a ver. A ver, solo Yo le para digo, ver. Inge, Ya. la inducción se trata cuando un cuerpo ionizado, es una placa y por ejemplo la positiva, cuando está a corta distancia de otro cuerpo que está neutro, entonces ocurre la inducción, donde el cuerpo ionizado le pasa cargas de signo contrario. Ya, no le pasa, ¿no? No le pasa. Se genera. El tema de inducción lo hemos visto incluso en laboratorio. Pronto vamos a dar examen de laboratorio, jóvenes. Hoy hemos dado con ustedes. ¿Hemos dado con ustedes ya inducción o no? En el laboratorio, la inducción, ¿qué es? Es tener un cuerpo cargado, ¿no es cierto? Y acercar otro neutro que no está cargado. El solo hecho de acercarlo cerca del cuerpo cargado, se inducen, de ahí viene la palabra inducción, se inducen, es decir, es la aparición de cargas en el cuerpo que no está cargado, debido a la cercanía a uno que sí está cargado. Entonces aquí, fíjense,
La justificación es que el condensador C2 se va a cargar por inducción, porque primero, ¿qué va a ocurrir? Se carga el C1 su primer placa. La segunda que no está cargada, pero está sumamente cerca de la primera placa, por lo tanto, se carga con signo contrario. ¿Se dan cuenta? Aparecen cargas de signo contrario. A su vez, como su segunda placa del 1 se conecta al primero, cualquiera podría decir que es la misma carga, ¿no? Aquí aparecen cargas de signo contrario. ¿Sí? Esta, a su vez, carga a la segunda placa del C2 con signo contrario, menos. Esta, a su vez, signo contrario, fíjense, más. Y finalmente queda de esa manera distribuida la carga en todos los condensadores. Hay un único camino. Entonces, la única explicación de que pueda cargarse el C2, y si hay más en el medio, más condensadores, todos esos se van a cargar por inducción. Pero antes de hablar de inducción, hay que saber qué es inducción, ¿no es cierto? Hay que tener el concepto claro de inducción. Bueno, dicho eso, la carga que aparece es por inducción. Ahora viene otra pregunta clave. ¿Cómo es la carga del condensador 1? ¿Cómo es la carga del condensador 2? ¿Y cómo es la carga del condensador 3? Me refiero a que si son diferentes o son iguales. ¿Qué opinan? Iguales. Son diferentes, Inge. A ver, ¿por qué? ¿Por qué son diferentes o por qué son iguales? A ver, ¿quién contesta primero? Si son diferentes, ¿por qué? Dígame por qué son diferentes. Y si son iguales también, díganme por qué son iguales. Inge, tal vez tendrían que ser diferentes porque como es un circuito tiene que ir de positivo a negativo, mientras si todas fueran iguales se repelerían. ¿Eso puede ser? No, Bueno, no. Me refiero a la cantidad de carga que pueda almacenar el 1, el 2 y el 3. Por eso es llamado Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Estas, en otras palabras, se cargan con la misma cantidad, digamos, 5 microcoulombs. ¿Todos se cargan con 5 o es que unos se cargan con más de 5, otros con menos de 5? Entonces, nuevamente hay que ver el concepto de inducción, jóvenes. ¿Qué es inducción? Bien, fíjense, aquí voy a dibujar. Inducción es un cuerpo cargado y otro al lado que no está cargado, neutro. Cuando se le acerca una distancia pequeñita, aquí se inducen cargas de signo contrario. Eso se llama inducción. Si me alejo de la Q0, que hemos llamado, ¿no es cierto?, desaparecen, por eso se llaman cargas inducidas. Bien, entonces, fíjense qué va a pasar ahora. Si la carga, la placa 1 en todo caso, fíjense, está cargada con Q1, con 2 cargas, al acercarse la 2 que no está cargada, no pueden aquí aparecer más cargas de signo contrario, ¿no es cierto? ¿Cómo va a aparecer más de 2 aquí? Digamos, ¿aparece una tercera? No, estaríamos violando el principio de conservación de la carga. Por eso hay que leer ahí, ¿no? A partir de la ley de Coulomb, cómo es. Por lo tanto, no pueden aparecer aquí, si aquí hay 2 cargas, aquí tiene que haber también 2 de signo contrario, nada más. Por lo tanto, jóvenes, este es el concepto que hay que aplicar aquí. Por eso he dibujado 2 y en la segunda placa he dibujado 2 también, no pueden aparecer más. Entonces, por lo tanto, fíjense, todos los condensadores en la conexión serie
se cargan con la misma carga. Q. Al final, Q. Ya vamos a ver cómo se calcula esto, ¿no? Entonces, ese es el concepto que hay que tener, jóvenes, ¿no? Por eso los conceptos de inducción tienen que estar claros aquí. Ahí está. Las cargas son las mismas. Y ahora, si les pregunto, una vez cargado el dispositivo o elemento llamado condensador, este adquiere un potencial, por supuesto. Si entregamos cargas inmediatamente a sus áreas, a sus placas, estos adquieren una diferencia potencial. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto es el potencial V1? ¿Cuánto es el V2? ¿Y cuánto es el V3? Y si hubiera más, ¿qué me contestan? ¿Se van a cargar con el mismo potencial o es que se va a cargar con distinto, o sea, van a adquirir distinto potencial? Se están cargando con la misma carga. La pregunta es ahora, ¿el potencial va a ser el mismo también o no? Es distinto. Inge, Ahora, con diferente potencial. ya, diferente. Ahora, ¿por qué es diferente? Va a depender de la distancia. No, nada que ver. Inge, quizás es porque cada capacitor tiene diferente capacidad. A su José. capacidad va a ser diferente. Sí, porque cada capacidad es diferente, porque fíjense, ¿qué era la capacidad? La capacidad era la relación entre Q y B. Entonces, te he preguntado de potencial, he preguntado de esta partecita. Entonces, si la carga es la misma, entonces el potencial, fíjense, B va a ser igual ¿a qué? A la carga Q sobre C1. Entonces, ese va a ser B1. El B2, ¿cómo va a ser? El B2 tiene la misma carga. Ahí está la misma carga. Pero su valor de capacidad es distinto. Entonces, el C1 tendrá una capacidad, el C2 tiene otra capacidad. El C3 tendrá un potencial también distinto. La misma carga es, pero evidentemente el tamaño, digamos así, el condensador es distinto, por lo tanto el potencial va a ser distinto. ¿De acuerdo? Pese entonces a que la carga, la cantidad de carga en cada condensador va a ser la misma, el potencial que va a adquirir es distinto. ¿Por qué? Porque la capacidad de cada uno de ellos es diferente. Por decir, el C1 tendrá 1 microfaradio, el 2 es 2 microfaradios y el 3 es 3 microfaradios. Entonces, fíjense, si reemplazan eso aquí para Q igual la misma, los potenciales van a ser diferentes. Bien, entonces, con ese concepto, aquí se va a cumplir. Es una ley esta, que la vamos a ver más adelante. Pero ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la suma de esos potenciales, de los condensadores, va a ser igual al potencial final entre A y B que apliquen. ¿Y qué están aplicando? Están aplicando la fuente. La fuente. E. ¿Qué significa esto? Que si yo aplico, por decir, 10 voltios con la fe entre A y B, esos potenciales que van a adquirir cada condensador en su suma deberá dar los 10. Es decir, B1, qué sé yo, será 3, el otro será 5 y el otro finalmente será 2. Listo, ya está. El tema es que la suma debe dar los 10. Entonces, por eso esto es una ley. ¿De acuerdo? Es una ley que lo vamos a ver en otro capítulo. Bien. Entonces, esto es lo que ocurre cuando ustedes conectan en una cadena de condensadores llamado conexión serie una fuente. Se vuelve un circuito y con esas características de
con esas características de la carga, que es la misma, y el potencial es distinto, pero su suma me da igual al potencial que se aplica entre A y B. Bien, ahora fíjense esto. Si hago el cálculo de la capacidad, lo voy a llamar equivalente, de todo este conjunto de condensadores, entonces yo digo que es igual a la carga, Q, ya sabemos, dividido, ¿qué? La diferencia que aplico de potencial entre A y B. ¿No es cierto? Esa es la definición. Coulomb sobre voltio, faradio. Entonces es entre la diferencia de potencial que yo he aplicado a la primera placa del 1 y a la segunda placa del último condensador. Ahí está. Esa es la definición. ¿Qué estoy queriendo hacer? Encontrar un capacitor, un valor de capacitor equivalente a este conjunto de condensadores. Nada más. Por lo tanto, esto es igual. La carga es la misma para todos. En cambio, el potencial es la suma. ¿No es cierto? Más B3. Sigo, pongo acá la carga, y ahora B1. ¿A qué es igual B1, B2, B3? Ah, ya lo tenemos aquí. Es igual a la carga sobre C1 más la carga sobre C2 y más la carga sobre C3. ¿Esto es igual a qué? A la carga Q dividido. Sacan factor común y ¿qué les queda? 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Ahí está. Simplifican y tienen el valor del condensador equivalente a esa serie, que es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 más 1 sobre C4 más 1 sobre C5, los que hayan. Esta es nuestra fórmula para resolver un circuito en serie. Entonces, esto me está diciendo de que a este conjunto de condensadores, lo voy a hacer así, todo este conjunto, los reemplazo con un C equivalente, dado por esta fórmula. Por lo tanto, dibujo el circuito que queda. Aquí está A, aquí está B, dibujo el C equivalente aquí, y ahora me falta la fuente nada más. Aquí está la fuente E. Ahí está entre A y B, aquí es más, aquí es menos. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Es decir, demos un ejemplo práctico. El 1, el 2 y el 3, los capacitores tienen el valor de su subíndice en microfarads. Y yo les pido encontrar el C equivalente de eso. Ah, bueno, ustedes aplican directamente la fórmula esa. Entonces dirán, esto es igual a 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Listo. ¿Cuánto me da eso? A ver, alguien que tenga calculadora, rapidito. ¿Ya está? 0,55. Dice 0,55 o 4. 54. 5. 5 Ya. redondeado. A ver, pongamos 0,54. Después van a ver cómo influye ese decimal, ¿sí? Después lo van a ver cómo influye. Vamos a ver, 0,54 microfarad. Fíjense, ese es el resultado. Si me voy ahora a analizar los valores que hemos dado al 1, al 2 y al 3 y el resultado que hemos encontrado, ¿qué podemos decir? Que es un valor pequeño frente al resto, ¿no?
Fíjense el resultado, me ha dado 0,5 y pico. ¿Y cuál es el menor valor de los capacitores? Es el 1. Tiene apenas 1 microfarad. ¿Se dan cuenta? Es decir, de que el capacitor equivalente es, en valor estamos hablando, es menor que el menor de los integrantes en la conexión serie. ¿No es cierto? Eso me está diciendo, jóvenes. Porque yo les puedo decir, para hacer un control para ver si está bien, puedo decirles, fíjense aquí, hay un capacitor, aquí puede haber el capacitor que quieran aquí. Digamos, este sea 20, este sea 30. Pero a este, que basta que sea 2, entonces el equivalente seguro que va a ser menor a 2. ¿Se dan cuenta? Eso me está diciendo el resultado. Aquí hemos puesto 1, 2, 3 y resulta que el C equivalente me da menor a 1. Menor del menor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bueno para controlarse, ¿no? Cuando uno hace muchos problemas, si están obteniendo ahí un valor que es más, en este caso del 2 o del 1, dicen, esto está mal hecho, ¿cierto? Mal calculado. Bien. Entonces, hasta el momento aquí no hay dificultad de entender esto. Simplemente hay que aplicar la fórmula cuando tengamos una cadena de condensadores en serie. Ahora vean, vamos a hacer en otra pizarra, vamos a hacer conexión paralelo. Conexión paralela. Igual, ¿no? Repito, los condensadores pueden estar ubicados en cualquier orden, pero yo lo voy a ordenar para que salga bien el dibujo, ¿no es cierto? Lo voy a hacer así, fíjense. Tengo, no pierdan de vista siempre la placa A y la placa B. Este es el segundo. Aquí voy a hacer otro. Voy a tener aquí lo mismo. A y B, pero otro condensador, más grande si quieren. Y finalmente hagamos para 3. A, y aquí estaría el B. C3. ¿Cómo es la conexión paralela? Fíjense ahora cómo sale la conexión paralela. Uno, todas las placas, las primeras placas del condensador, de todos los condensadores. La placa A lo uno a un punto común y la placa B a otro punto común. Es decir, si quieren, me fabrico un punto ahí y lo llevo ahí. ¿No es cierto? Aquí un punto B. Ahí está. Este vuelve B grande si quieren. Y este un A grande. Ahí está. O sea, todas las placas primeras a un punto, todas las placas segundas al otro punto. A esto se llama conexión paralelo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la diferencia de potencial entre A y B. ¿Quién va a aplicar? Una fuente que entrega cargas, las que ustedes quieran, la cantidad que quieran. Aquí está, E. También se llama fuente de poder, ¿no es cierto? Batería, generador, en fin. Entonces, fíjense, el momento que ustedes conectan la fuente, ¿qué va a ocurrir? Bueno, los condensadores se cargan, toman la carga de acuerdo a su tamaño, o el con rojo. Este, qué sé yo, este C1 es pequeño, lo voy a poner 2 carguitas. Y obviamente este otro es una placa negativa. Al C2, que sea más grande este, entonces, fíjense, más carga. El 3, más grande todavía, entonces más carga. Ahí está. Entonces, lo primero que uno ve es de que las cargas del condensador 1, las cargas del condensador 2 y el 3 son distintas. ¿No es cierto? Aquí se observa claramente. Porque no se olviden, el generador es la fuente
que entrega las cargas que uno quiera. Entonces, como están comunes ahí, cada condensador toma las cargas de acuerdo a su tamaño. Entonces son distintas. ¿Qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir que la suma de estas me va a dar una carga total, Q, ¿no? Inmediatamente les pregunto ahora, ¿qué va a pasar con los potenciales? A ver, respondan. ¿Cómo son los Van a ser los potenciales? mismos. ¿Por qué son los mismos? Son iguales. ¿Por qué? Porque están Porque son yendo iguales. al mismo punto. Los potenciales son iguales. ¿Iguales a qué? Al B sub AB. Fíjense que ya están aplicando, ¿ve? Entre A y B están aplicando el potencial de la fuente y todos reciben, por decir, 100 voltios. Todos reciben una diferencia entre A y B, 100 voltios. Finalmente, quien proporciona los 100 voltios es la fuente. Entonces es igual a E. ¿No es cierto? Entonces aquí se cumple que los potenciales que adquieren cada condensador son iguales, mientras que la carga es distinta. Bien, de la misma manera, yo debo encontrar la capacidad equivalente de este conjunto de condensadores. ¿Cómo es? Bueno, es la carga dividido la diferencia de potencial. Listo. La carga es distinta. Fíjense, cierto, pero se cumple que la suma es Q. Lo único que estoy haciendo es desplazando. B sub a B, fíjense, es la misma, no varía. Igual a E. Entonces ahora, a partir de aquí, ¿qué es lo que hago? C equivalente. Entonces, ¿qué es Q1 y Q sub 2 y Q sub 3? Bueno, no se olviden jamás de esta relación. Entonces, ¿qué estoy preguntando? ¿Qué es la carga? Entonces, despejo la carga aquí. Q es C por B. Entonces, Q1 va a ser igual. ¿A qué? A C1 por B1. Pero finalmente, el B1 es B sub AB. Entonces, seguimos. Más C2, B2. Más C3, B3. Esas son las cargas. Dividido B sub AB. C equivalente. Listo. Entonces, este C1, B1 es B sub AB, porque el potencial es el mismo, más C2, B sub AB, más C3, B sub AB. Ya está. Finalmente, C equivalente. ¿Qué es igual? Simplificando todos los B sub AB, me queda que había sido la suma. Fíjense, este había sido el más fácil. Qué facilito este. Fíjense, había sido, si yo tengo en paralelo N condensadores, lo sumo a todos y ese es el C equivalente. ¿Se dan cuenta? C equivalente había sido la suma. A ver, suponemos que vale 1 más 2 más 3. Resultado, 6 microfaradios. ¿No es cierto? O sea, tienen un capacitor equivalente grande, equivalente a la suma. Un valor grande. Entonces, cuando yo necesite capacitores o un valor de capacidad final grande, tengo que hacer una conexión paralela. Porque estamos demostrando de qué la suma me da el capacitor final. Por lo tanto, todo este conjunto yo lo reemplazo con un capacitor de este valor. Dibujo. Ahí está el C equivalente que he encontrado. Aquí está A y aquí está B y lo conecto a la fuente.
Es más, este es menos. Fuente. Entonces, este es el circuito equivalente, digamos. ¿Se han dado cuenta qué sencillo esto? Interesante, ¿no? Bien. Pasemos, vamos paso a paso. Avancemos ahora otra pizarra. Y es esta otra pizarra. Vamos a combinar los dos tipos de conexión. Fuente, más o menos, esa es la fuente. ¿Dónde está? A este lo voy a llamar C1, a este lo voy a llamar C2, C3 y este es C4. 4 condensadores que están así conectados, ahí donde están los puntos, están su conexión, etc. Ahí está. Distinto valor, obvio. Y ahora, ¿cómo este circuito lo tengo que llevar a encontrar un capacitor equivalente de todo? Debe haber series, debe haber paralelos, etcétera, etcétera, pero tengo que llegar a uno. Entonces, ¿qué tengo que aplicar aquí? Los dos conceptos simultáneamente. Primero, ¿qué hay que hacer? Identificar dónde habrá una serie y dónde habrá un paralelo. A ver, yo les pregunto. ¿El C1 con el C2, C2, estará en serie? ¿Qué opinan? No. No, ese. No, porque no cumple, ¿no es cierto? Porque ¿qué era serie? Era la primera placa con la segunda. Entonces, a ver, analizo aquí. O digo la segunda con la primera del que le sigue. La segunda, esta debería estar conectada a la primera. Fíjense aquí, está aquí, evidente. Pero a partir de aquí, de este punto, también alimenta a otro. Entonces ya perdió la condición de serie, ¿no es cierto? No debería haber, ¿no es cierto?, el C3, y ahí puedo decir que el C1 está en serie. Pero como hay el C3, no se puede. A ver, sigo analizando. ¿El C2 estará en paralelo con el C3? No. Tampoco. A ver, vamos a analizar. Paralelo eran placas comunes. A ver, primera placa del 2 está aquí. Primera placa del 3 está bien, están a un solo punto, sí, están compartidos. Pero la placa 2, no, la placa segunda, hay el C4 por aquí, no pasa nada. No es con sus segundas placas, por lo tanto, no cumple. Ahora analicemos la otra posibilidad. El 3 y el 4, ¿cómo estará el 3 y el 4? Jóvenes. En serie. Serie. A ver, veamos si cumple. Segunda placa del 3 va a la primera del 4. Es decir, está cumpliendo esto la cadena. Por lo tanto, yo digo lo siguiente. De que el 2 y el 4 está haciendo un serie 3-4. ¿No es cierto? Inmediatamente. ¿Lo puedo calcular este? Sí, me voy a la fórmula. A ver, este serie. Me voy a la fórmula de serie. Aquí está serie. ¿Cómo es la fórmula? Aquí está. 1 sobre inversa a la inversa. Perfecto, me voy entonces allá. Me voy al 3 y digo que este serie es igual a 1 sobre el C3 más 1 sobre el C4. ¿No es cierto? Puedo colocarlo así. Y si hay 2 también, lo podría hacer, a ver si un factor común sería C3 por C4 sobre C3 más C4. ¿No? Producto sobre la suma sobre este. Ya, está bien. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Dibujemos otra vez el circuito. Lo dibujemos a partir de A y B, ¿no? La fuente sabemos que ya está ahí. Esto es A. Vengo aquí, está el C1, está el C1.
¿El C sub 2 está? Sí, ahí está el C sub 2. No he hecho nada con el C sub 2. Este es el B. Y ahora estoy reemplazando el 3 y el 4 por un solo. Desde aquí hasta aquí tengo que reemplazar todo eso por un solo condensador llamado CS34. ¿Listo? Ya está. Ya está, jóvenes. Ya he dibujado lo que me quedó. Ahora, ¿qué observo? ¿Hay series o hay paralelos? Paralelo y Paralelo. Paralelo, Inge. A ver, veamos si cumple paralelo. Vamos inmediatamente a la... Hemos dicho placas comunes a este punto. Esta placa sí está conectada a este punto. También la otra, perfecto, está. La segunda, a ver si cumple la segunda. Sí, van a un punto. La segunda también va al mismo punto. Por lo tanto, cumple la condición de paralelo. C paralelo. ¿No es cierto? Cumple la condición. Y aquí es igual el C paralelo. ¿Ah? Aquí es igual el paralelo. Vamos a la A la forma. sumatoria, Inge. A la sumatoria. Sumatoria. Los Correcto. Aquí dice que hay que sumar. Por lo tanto, me voy nuevamente a la pizarra. Ahí está. Entonces, no se olviden, es el CP. El CP resulta que había sido la suma. Es el C2 más el CS34. Ahí está. Da su valor. Listo. Reemplazo ahora. Vuelvo aquí al mismo. Está el C1 ahí. Todo esto lo he reemplazado por un solo condensador llamado CP y de pronto estoy con A y B aquí. Ahora, ¿qué me queda, jóvenes? En serie. 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 Correcto. Entonces, inmediatamente observo que esto cumple lo que es serie. Sería el capacitor equivalente, el último, un C-serie. ¿Y el serie cómo es la capacidad equivalente? Ya sabemos, es igual que esto. 1 sobre C1 más 1 sobre CP. Este sería el capacitor equivalente que yo debería dibujarlo acá, A y B. C equivalente. Y aquí está la fuente, no hay que olvidarse de esta fuente, más o menos. Esta. Este sería el completo. ¿Qué opinan? Vacilón, ¿no? Ahora, ustedes saquen el valor del capacitor. Cada capacitor tiene el valor de su subíndice de datos. Un microfaradio, el 1, el 2, 2, el 3, 3, y el 4, 4 microfaradios. Ya, saquen el capacitor equivalente sucesivamente así hasta llegar al último. Díganme el resultado, les doy un minuto. ¿0.79 microfaradios? A ver. El 0, último circuito era un serie, por lo tanto tiene que ser menor a 1, porque el C1 es un micro. Tiene que ser menor a 1. ¿Cuánto les dio? 0,79 microfaradios. Correcto. Aparentemente por los resultados está bien.
¿Han resuelto, jovencitos? ¿Sí o no? ¿Todos han sacado eso? Sí, así sale. Sí, así Perfecto. sale. Ya. Entonces, ¿se han dado cuenta cómo se puede resolver los condensadores que hayan? Siempre puedo reducirlos a un equivalente, considerando que están primero en serie o en paralelo o viceversa, y así sucesivamente, y dibujando los circuitos, y al final tendré ya el capacitor equivalente. Vamos a otra pizarra. 4. Piensen en el 4. Ustedes me van a decir, ya están adquiriendo o están identificando quiénes están en serie en paralelo. Yo voy a colocar aquí, voy a dibujar un circuito, a ver, siempre no se olviden de la fuente, la fe. Aquí está A y B. A ver, voy a sacar un, qué sé yo, a ver, vamos a inventarse ahí un... Fíjense este circuito. Aquí vamos a colocar otro. Voy a colocar 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. C3, C4, C5 y el C6. Aquí. ¿No está? ¿Está bien? A ver, aquí ponemos un hito más. A ver, aquí está. Este está del otro lado. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el C7 está ahí. A ver, jóvenes, veamos ahora. Ya. Ahora sí. Ahí está el circuito. Entonces, un capacitor no es la fuente. A ver. Ahí está. Un capacitor C6 y aquí. Y esta es la fuente. Ya. Ahora, ¿por dónde empiezo, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? C3 y C4 en serie. C3 y C4 en serie. Perfecto, hasta ahí estamos bien. El resultado de C3 y C4 que está en serie, ¿cómo está respecto al 2, C2? Paralelo. En paralelo. Paralelo. En paralelo. Perfecto. Paralelo. Ahora piense, todo ese resultado, ¿cómo está con C5? En En serie. serie. En Serie. serie. En serie, correcto. ¿Y cómo está todo eso respecto al 1 y al 7? En serie. En serie. En Serie. En serie. En serie. Correcto, está en serie. Y finalmente, ¿cómo está con el C6 todo ese resultado? Paralelo. 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 En Sí, paralelo. en paralelo, correcto. Con el 6 va a ser al final, ¿no? Es decir, primero hemos hecho esto. Fíjense, hemos hecho esto. Después lo hemos hecho con el 2, paralelo. Después hemos hecho serie con el 5, todito esto. Y después hemos vuelto a hacer serie con estos otros. Y al último hemos hecho paralelo ese resultado con el 6. Paralelo con este. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ir dibujando paso a paso cada circuito. O sea, para cada serie o paralelo que hagan, hay que dibujar el circuito. Es decir, van a llegar a hacer 3, 4 circuitos, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad de capacitores que haya.
Van a hacer varios, van a dibujar varios. Y es necesario dibujar. Pero así a simple vista uno se da cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Repitiendo. 3 y 4, serie. Resultado, paralelo C2. Y ahí podría simplificar incluso, ¿no? Una vez que he hecho ya paralelo con C2, digo, todo ese resultado está en serie con el C1, con el C5, con el C7. El resultado de todo eso va a estar en paralelo con C6. Y listo. Entonces, tenemos que aprender a identificar, ¿no? Rápidamente. Entonces, ahora vamos, aquí vamos a dar datos de tareas. Esto va a ser, qué sé yo, 50 voltios. Y los capacitores tienen el valor de su subíndice, 1 micro, hasta el C7. C7, 7 microfarads. ¿Qué hay que hacer? Encontrar el capacitor equivalente. Listo, ya está. Pero ahora vamos al primero, ¿ya? Vamos a la pizarra número 1. 1. Ahí está. Pizarra 1, jóvenes. ¿Qué es lo que quiero saber ahora? Ya encontré la capacidad equivalente, 0,54 y pico más. Y ahora la pregunta que yo les hago es la siguiente. Quiero saber la carga del Q1, la carga del 2, la carga del 3, su potencial B1, su potencial 2 y su potencial 3. Eso más quiero saber. Para ello, vamos a suponer que estamos aplicando aquí 10 voltios de diferencia potencial al conjunto. Ahora sí, ¿cómo hago? Jóvenes, el procedimiento es este, fíjense, paso a paso. De atrás para adelante. Exacto, del último circuito saco, ¿qué conozco? Conozco el C equivalente y conozco la diferencia de potencial igual a la fuente. De aquí saco el Q equivalente. Q equivalente. ¿A qué es igual? Siempre con esto, jóvenes. Es el C equivalente, ¿no es cierto? Por el B sub AB, por si quieren colocar la fuente. C equivalente por la fuente. Esa. Entonces, inmediatamente hago Q equivalente es igual a C equivalente, ¿cuánto han dicho? 0,54. ¿Por cuántos 10 voltios? 5.4 microcoulomb. Esa es la carga total del Q equivalente. Y digo, inmediatamente, digo lo siguiente. Inmediatamente digo lo siguiente, fíjense. ¿A quién representa este C equivalente? Representa a un serie. ¿Y cómo es la carga del serie? Había sido la misma. Por lo tanto, esta carga equivalente que acaban de encontrar es igual a la Q1, es igual a la Q2, es igual a la Q3. Ya he cumplido, fíjense, esto. Ya he encontrado esto. El solo hecho de encontrar el Q equivalente ya está, porque como es en serie, es la misma carga. Por lo tanto, ya está Q1, Q2 y Q3. ¿Se dan cuenta que es fácil? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora tengo que encontrar B1, B2 y B3. ¿Cómo encuentro B1? Ya está aquí. ¿No es cierto? B1 será Q1, que es igual a 5, al equivalente 5.4, dividido 1 micro, por lo tanto queda como 5.4 voltios. ¿Listo? Micro con micro se va, no hay ningún problema. ¿Cómo hago el cálculo del B sub 2? Lo mismo, 5.4 dividido 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 2.7. 2.7 voltios. Y finalmente hago B3. 5.4 dividido 3. ¿Cuánto es?
1.8. 1.8 voltios. Ahí está. Ya es resuelto B1, B2, B3. Es resuelto todo el circuito. ¿Qué se debe cumplir aquí? No se olviden de esto nunca. Es una ley, repito, que lo vamos a ver. Se debe cumplir que la suma de los potenciales debe ser igual al potencial de la fuente. Bueno, entonces sumo 5.4 más 2.7 más 1 debería darnos 10 voltios. ¿De acuerdo? ¿Nos da o no nos da? Sale 9,9. Ya, entonces, ¿se dan cuenta? La importancia del decimal aquí. Bien, esa es la forma de trabajar con conexión serie. ¿Perfecto? Vamos a la pizarra número 2. Ahí está la 2. La pregunta es la misma, ¿no? El E también lo hacemos 10 voltios. ¿Qué es lo que quiero saber? Carga, la carga de los condensadores y su potencial. Como E sub AB o B sub AB, o que es igual a la FEN, es 10 voltios, aquí, ¿cómo es la figura? Entonces ya tengo resuelto que el B1 es igual a B2, es igual a B3, y es igual a 10 voltios, porque es común. ¿No es cierto? ¿Cuál es nuestra incógnita? Es precisamente Q1, Q2 y Q3. ¿No es cierto? De este último circuito también pueden sacar el Q equivalente. Inmediatamente el Q equivalente es igual ¿a qué? Al C equivalente ¿por cuánto? Por B sub AB. ¿Cuánto me da el Q equivalente? ¿Ya está? 60 voltios. Correcto. 6 por 10. 6 micro por 10 sería el C equivalente es 60. Lo voy a colocar 60 microcoulomb. Ese es el Q equivalente. Bien. Ahora hagamos el cálculo de la carga de cada uno de ellos, de este y este otro. ¿Cómo hacemos? Lo mismo, ¿no? Q1 es igual a C1 por B1, que es el B sub AB. Q2 es el C2 por B sub AB. Q3 es el C3 por B sub AB. ¿Cuánto es el Q1 aquí? 10. 10. Ya. Aquí, 20. Y aquí, 30. ¿Qué se debe cumplir? Que la suma, ¿cuánto me debe dar? 60. 60. Me debe dar el Q equivalente, la total. Esto es lo que dice esto. Y aquí hemos sacado 60 del último circuito. Y fíjense, aquí da 60. ¿Se dan cuenta cómo se cumple perfectamente todo esto? Bien. Entonces, yo puedo sacar todas las cargas y he resuelto todo completamente el ejercicio de conexión paralelo. Vamos a la pizarra 3. Ahora aquí pido lo mismo. ¿Cuánto quieren con él? Sigamos con 10 voltios. ¿Sí? ¿Cómo hago eso ahora, jóvenes?
¿Cuál sería la metodología para hacer este? Tengo que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Del último circuito, que es este, ahí está su valor. ¿Qué saco? Q equivalente. ¿A qué es igual el Q equivalente? Es C equivalente por B sub AB. Entonces esto sería el C equivalente 0,79 por 10. Finalmente Q equivalente me va a dar 7,9 microcoulomb. Listo, ya está. He resuelto este circuito. Ahora me paso al otro, al precedente. ¿Qué dice este otro? Que resulta de que el C1 y el CP habían representado al C equivalente, ¿no es cierto? Porque viene de ahí y había sido un serie. Entonces, ¿qué digo? Como esto es un serie, digo que esto va a ser igual a la carga Q1, las cargas son iguales, y es igual a la carga del QP. Ahí está. ¿No es cierto? Ya tengo las cargas, porque esto se vuelve un circuito serie. Carga única, igual a 7,9. Conociendo las cargas, fíjense, conozco cargas, conozco la capacidad de cada uno de estos, puedo sacar su potencial B1 y el BP inmediatamente, ¿no es cierto? El B1 sacaré como Q equivalente, ¿va a ser? ¿Cierto? ¿Dividido qué? El C1. El BP, Q equivalente, lo mismo. ¿Dividido qué? CP. Y ya he resuelto este. Después me pasaré a este otro y finalmente llegaré a este, paso a paso. Por eso es importante dibujar, porque si no, no voy a poder resolver las cargas y los potenciales de los condensadores. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que debemos hacer, jóvenes. Quiero que lo resuelvan porque esto, jóvenes, se resuelve haciendo, no viendo, ¿no es cierto? Tenemos que hacer. Ya han visto ya esto, ahora tienen que hacer de a poquito hasta llegar a encontrar el potencial, la carga Q1, la carga 2, todo esto es incógnitas, Q4. Potenciales también, de cada uno de ellos tienen que encontrar. ¿Se dan cuenta? Ustedes lo completan, pero bien, tienen que hacerlo bien. Y luego pasan a resolver pizarra 4. Ahí la tienen. Entonces, dato para este 50, valores son de su subíndice de la capacidad, encuentran esta, y ahora vamos a aplicar una FEN aquí, pongamos allá atrás de 50 voltios, y ahora me van a encontrar Q1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4, Q sub 5, hasta Q sub 7. Hay 7 capacitores que hay que encontrar, sus potenciales, no se olviden. Y ahí recién acaba el problema. Entonces esto queda de tarea. Una vez que hayan completado lo anterior, hagan esto. Tarea, Inge. jóvenes. Sí. La unidad de carga, Sí. ¿en qué va a ser, Inge? Eso ya me perdí. Micro. Todo en micro. Porque los capacitores están en microfaradios. Entonces la carga les va a dar también microcoulomb. No conviene llevarlo a faradios. ¿Se dan cuenta? Porque eso se simplifican, ¿no? Entonces conviene mantener micro hasta el final. Cuando hago el cálculo del potencial, microfaradios y microcoulomb se simplifican y nos da voltios cuando hago el cálculo del potencial.
Bien, jovencitos, esa es la tarea. Y vuelvo a repetir que esto hay que resolverlo paso a paso, ¿sí? Entonces, ahí tienen, les he explicado paso a paso cómo se hace. Primero hemos visto un serie, hemos visto un paralelo, hemos encontrado carga y potencial al margen de la capacidad equivalente, lo mismo para paralelo. Hemos visto un mixto, ¿no es cierto? Ya hemos hecho los primeros pasos, ustedes lo van a completar, y ahora resuelven este. Entonces, la recomendación es dibujar, observo un serie, en este caso el 3 y el 4 serie, y dibujo el circuito. Después observo el paralelo, vuelvo a dibujar el otro. Después un serie, otra vez dibujo. Y al último, ¿no? Hay que dibujar todos los circuitos, porque voy a necesitar esos circuitos para calcular después la carga y el potencial de cada condensador. Y con los dos conceptos que ya sabemos, ¿no es cierto? Circuito serie, cargas iguales, potenciales diferentes. Circuito paralelo, todo el potencial es el mismo, las cargas son distintas. Entonces, con esos conceptos voy resolviendo todo este conjunto de condensadores, en este caso 7, ¿no? ¿Está bien, jovencitos? Entonces, tienen tarea para el próximo jueves. Y háganlo, porque si no lo hacen, va a ser el primer error. ¿Por qué? Porque en el examen hay un circuito con capacitores que hay que resolver. Y el que recién va a aplicar ahí lo que estaba viendo, demasiado tarde. Jóvenes, no hay tiempo para esto. Uno tiene que hacer ejercicios hasta adquirir la habilidad suficiente como para resolverlo en poco tiempo. No tenemos tiempo. En los problemas no hay tiempo. Por lo tanto, uno cuando practica esto, ya lo resuelve rápidamente. Por lo tanto, resuelvan, jóvenes. En la guía, digo, en el texto también hay ejercicios, ¿no? Bien, quedamos ahí, jovencitos. Si nadie más tiene alguna pregunta, quedaremos ahí. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay más, no? Entonces está fácil. Ya está fácil todo esto. No se olviden. Después de haber hecho el 1 y el 2, ustedes van a hacer este. ¿No? Aquí está, paso a pasito. Lo resuelven bien y ya el otro, el 4, ¿no es cierto? Ya va a ser fácil, ¿no? Entonces resuelvan. Bien, jóvenes. Nos despedimos entonces hasta el próximo jueves, ¿no? Jueves, sí, normal es jueves. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta Adiós, luego. jovencitos. Adiós, adiós. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego, Inge.